Madre mía, chicos. Lo de Demet Özdemir y esas quemaduras, esto sí que es un salseo que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Olvídense de lo que les han contado hasta ahora porque la verdad es brutal. A ver, todos hemos visto las fotos, hemos leído los titulares. Que si un accidente en casa, que si se quemó cocinando. Va. Puro cuento chino, para ser honestos. Lo que realmente pasó, lo que está detrás de esas marcas que, seamos sinceros, no son para nada leves, es algo muchísimo más turbio. Para mí, lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una historia muchísimo más oscura detrás de todo esto. Demet, que es una mujer súper profesional, súper cuidada, ¿de repente se quema así por accidente? No me cuadra. Ninguna de las versiones oficiales que han salido hasta ahora me convence. Dicen que fue un descuido en la cocina, pero es que las quemaduras que tiene son de primer y segundo grado, gente. No es lo típico de uy, me quemé el dedo con la sartén. Esto tiene pinta de algo más serio. Y aquí viene lo fuerte. Muchos dicen que quizás es para llamar la atención, ¿no? Que está pasando por un momento difícil, que necesita un empujoncito mediático. Pero yo sospecho algo más. ¿Y si esto tiene que ver con algún lío personal? A ver, piénsenlo. Ella es una de las actrices más deseadas de Turquía, y sabemos que su vida sentimental siempre está en el punto de mira. Podría ser que esto sea una, digamos, señal. Una señal de algo que no puede contar abiertamente. Imaginen la situación. Si algo muy fuerte le hubiera pasado, ¿no creen que ella misma lo habría dicho, o al menos su equipo? No me cuadra que haya tanto secretismo alrededor de algo que se ve a simple vista. Es como si estuvieran intentando tapar el sol con un dedo. Y cuando hay tanto secretismo, es porque hay algo que esconder, ¿me entienden? Lo que yo veo es que Demet es una mujer inteligente, sabe cómo manejar su imagen. Si esto hubiera sido un simple accidente, ya estaríamos viendo fotos suyas sonriendo, diciendo, ya estoy bien, cosas que pasan. Pero no. La vemos resguardada, con la cara cubierta, y las noticias que salen son vagas, genéricas. Eso huele a chamusquina, y no solo a la de las quemaduras. Piensen en los amores que ha tenido. Con Can Yaman, qué bombazo. Luego pues su vida privada, siempre hay rumores, siempre hay polémicas. ¿Y si esto está relacionado con alguna de esas idas y venidas? ¿Con alguna persona que no le ha salido bien? O peor, ¿con alguien que le ha hecho daño de verdad? No estoy diciendo que sea así, pero es una posibilidad que a mí me da escalofríos. La manera en que se ha gestionado todo esto es lo que me hace pensar que hay mucho más de lo que nos cuentan. Es como si quisieran que pensáramos, pobrecita, se quemó. Pero yo creo que la realidad es mucho más dura. Quizás está protegiendo a alguien, o quizás está atravesando un momento que la tiene destrozada y no quiere que nadie lo sepa. Y claro, al ser una figura pública, cualquier cosa que le pase, por pequeña que sea, se magnifica. Pero esto de las quemaduras, es que es demasiado. No es algo que pase así sin más, y menos a alguien que se cuida tanto. Para mí la explicación más lógica es que hay una historia fuerte detrás, una que ella no puede o no quiere contar. Me da pena, de verdad. Porque detrás de la actriz famosa, de la mujer guapa, hay una persona. Y si ha pasado algo malo, ojalá se recupere pronto. Pero la curiosidad nos mata, ¿verdad? Queremos saber qué pasó, por qué el secretismo. Y la verdad es que cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que esto no es un simple accidente de cocina. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que es un simple accidente y que estamos exagerando, o también sospechan que hay algo más oscuro detrás de estas quemaduras de Demet Özdemir?